Muy buenas noches. Estamos nuevamente, como cada jueves, en nuestra cita de transmisión desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia desde mi ser Benimar. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Marisela Aguilar Flores y como cada jueves, en esta entrega, en este encuentro para ustedes, pues con temas interesantes y que sabemos que detrás de esa pantalla, bueno, hay personas que están pendientes de nosotros y eso nos da mucho gusto y nos anima a continuar cada jueves preparar un tema. Este mes de junio, bueno, estamos trabajando los temas relacionados con los varones y hoy vamos a voy a compartir con ustedes el tema de la paternidad, el rol del padre. El próximo domingo en nuestro país se celebra el Día del Padre y más que un festejo social, a mí me gustaría invitarlos a que también sea como un momento, un día de reflexión, de análisis y sobre todo para los padres que ejercen ese rol, sea un día de autorreflexión. Para ello quiero invitarlos que desde hoy pues iniciemos ese análisis y esa autorreflexión de lo que implica la paternidad, el rol del padre en nuestra cultura, en nuestro contexto y en este tiempo, ¿no? Estamos a inicios del siglo XXI y bueno, es una época de mucha transformación, de muchos cambios en diferentes esferas, en diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y que dentro de la familia pues también se gestan muchos cambios dentro de la crianza de los hijos y es importante reflexionar en estos temas. Para ello yo quiero invitarlos a que pues se vayan conectando con nosotros, que vayan sintonizando por allí en nuestra página, nos pueden buscar desde mi ser Benimar y que inviten a sus amigos también a que se conecten. Este programa siento va dirigido para todas las personas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos llegamos a este mundo gracias a un hombre y a una mujer, a una madre y a un padre, y que es parte de nuestra historia. Un padre en esta ocasión que puede ser vivo o muerto, presente o ausente desde lo físico, sin embargo, es parte de tu historia, es parte de tus genes, ¿sí? Aunque no lo hayas conocido o a lo mejor has compartido muchas cosas con él o a lo mejor ya no está cerca de ti porque pues ya partió, ya cumplió su ciclo de vida, sin embargo es parte de tu historia y por eso considero que es un tema importante a revisar. Entonces los invito a que hombres, mujeres, personas que ya son padres, varones que ya son padres, varones que a lo mejor están como estrenándose en este proceso de ser padres, o bien varones que todavía no son padres y que a lo mejor a mediano o largo plazo tienen proyectado dentro de ahora sí, su plan de vida ser padres. Creo que es un tema que puede ser de mucha importancia para la introspección, para el autoanálisis y la reflexión y sobre todo para tener una visión más amplia de este rol tan importante que es la paternidad. Y cuando hago esa referencia a la paternidad, me refiero a esa relación que se establecen, en este caso los varones, con los hijos, ¿verdad? El progenitor con los hijos, porque cuando hablamos de paternidad tiene que ver con el género masculino, con el hombre. La paternidad es de exclusividad del varón. En el caso de las mujeres, cuando hablamos de la maternidad, estamos hablando, ¿verdad?, de la mamá, pero en este caso, bueno, vamos a referirnos al rol del padre. Y para esto, a mí me gustaría partir de la idea de hablar del rol tradicional de padre, ¿sí? De acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras creencias,
a estereotipos, bueno, el rol del padre pareciera que ser padre es aquel que en cierta forma tiene que ver con la contribución de una célula, es decir, de un esperma para que se pueda gestar una nueva vida al ese esperma unirse a un óvulo, es decir, una célula masculina. Y bueno, a veces la paternidad se visualiza de esa forma limitada, ¿no? Que el padre es el que procrea o engendra una nueva vida, ¿sí? Dentro de esa perspectiva como tradicional puede verse que es el progenitor, ¿no? Como dicen por allí, el que pone la semillita, ¿sí? También el padre es aquel que da el apellido. En nuestra cultura, ¿verdad? Pues ya actualmente ha ido habiendo cambios y los apellidos se pueden invertir, pero en la generalidad la mayoría de las personas tenemos en primer lugar el apellido del padre. Entonces sucede que también la paternidad puede como adjudicarse como aquella persona que da su apellido a un hijo. También el rol del padre desde una perspectiva tradicional es el que provee materialmente, es decir, que lleva el sustento a la casa, material que provee, y también el que pone como la autoridad o la disciplina. Sin embargo, si vemos estos elementos que recién les he mencionado, pareciera como que el padre está excluido de la cuestión de la crianza, de la cuestión de la presencia emocional en la vida de los hijos. Sin embargo, en la actualidad, con todos esos cambios que se han visto, bueno, desde la teoría se habla que el padre moderno, ¿verdad? Es ese padre que va a estar en presencia en diferentes aspectos, no nada más contribuyendo desde la procreación, desde el apellido, desde proveer materialmente. En teoría, y esto quiero remarcarlo porque en teoría se dice que un hombre moderno, bueno, pues es el padre que se involucra más en la crianza de los hijos. Lo vemos, por ejemplo, en las imágenes, en las películas, en diferentes aspectos, que el padre se involucra más. Sin embargo, en la realidad, creo que existen diferentes cuestiones que hacen que el aspecto de la paternidad, un poquito influenciado por cuestiones culturales, de creencias, también de aprendizajes a través de la crianza que han tenido los varones como hijos, pareciera, como les decía, que está limitada únicamente lo que es el aspecto de el acompañamiento emocional, la crianza. Cuando hablo de crianza me refiero al cuidado de los hijos, la alimentación, la educación, la transmisión de valores. Y bueno, este es todo un conjunto de factores que influyen para que esto implícitamente se dé así. Es decir, en la realidad no es tanto como lo que se dice en la teoría, ¿sí? Y sucede que aquí lo importante es, yo quisiera partir desde el varón mismo. Este tema quiero abordarlo desde esa idea de invitar a todos los varones que pongan mucha atención en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor si eres soltero o si ya tienes hijos, me gustaría invitarte a que más que sentirte cuestionado, percibas esto como la apertura a una visión diferente de esa posibilidad que tienes de ejercer tu paternidad, ¿sí? Porque ejercer tu paternidad te lleva más que a una cuestión de una responsabilidad que pese, que sea como impuesta, te lleva a una posibilidad de una mejor identidad paterna, de una mejor, ahora sí, proyección de ti como ser humano, como varón, poderte descubrir, ¿verdad?, en ese rol y viviendo ese rol de padre que a lo mejor, muy posiblemente,
existen muchas potencialidades dentro de ti que no has descubierto, ¿no? Y que no te has dado la oportunidad de descubrir y conocer. Hace unos momentos yo les mencionaba, por ejemplo, que bueno, existen como ciertas características del rol tradicional, que si bien es cierto, no podemos eliminar, ¿verdad? Es cierto, es real que el varón pues contribuye con un esperma y que para ello, ¿verdad? Pues se une a un óvulo y se forma un nuevo ser. Y esto es cierto, todas las personas venimos, ¿verdad?, de un hombre y una mujer. Entonces, el tema de la paternidad por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del padre, estamos hablando del origen, de nuestro origen, del origen de las personas. A veces escucho comentarios de personas que dicen, pues no tengo papá o no tuve papá, ¿no? O mis hijos no tienen papá. Quiero decirles, todas las personas tenemos papá y mamá, vivos o muertos, presentes o ausentes, tenemos un papá y una mamá, ¿sí? Fuimos formados de hombre y mujer. Y esto nos lleva a que, bueno, el papel del varón entonces es importante, el papel del papá es importante. Y yo diría, es importante, necesario e insustituible. ¿Qué quiero decir con esto? También quiero referirme a comentarios como que a veces hay mujeres que, por ejemplo, dicen, soy papá y mamá. La mujer en su rol materno, que lo puede llevar al 100, ¿verdad? Y desarrollarlo al 100% y ser también tan importante y tan necesario e insustituible, sucede que la mujer no puede ser papá y mamá desde la conciencia y desde la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque un papá es una figura que va a aportar, ¿verdad?, ciertas características, ciertos elementos que todo hijo necesita. Y cuando digo hijo me refiero a varón o mujer, ¿sí? La mamá puede ser mamá al 100, pero el papel del padre es importante, es necesario. Y las mujeres no lo podemos sustituir, ¿sí? Quizás vamos a proveer, ¿no?, algunas cosas. Sin embargo, los padres, ¿verdad?, es importante en la vida de los hijos, los padres, independientemente de las circunstancias que puedan darse, ¿no? Aquí quiero referirme a la presencia que debe de haber de los padres. Y cuando menciono la palabra presencia, no nada más me refiero a la presencia física, porque la presencia física a veces está, es decir, a veces el papá está allí físicamente. Cuando hablo de la presencia, me refiero a esa parte que siempre debe de estar en el caso del papá, ¿no? A esa presencia que no nada más está en la procreación, que no nada más está para proveer materialmente, para dar un apellido, para generar o establecer una figura de autoridad, sino también en la presencia desde la crianza, ¿no? Desde el acompañamiento emocional, por ejemplo, desde la contención emocional, desde el cuidado de la salud de los hijos. Y en estos puntos quisiera un poquito ampliar. Cuando yo hablo de la crianza, me refiero a ese involucramiento de los padres en las atenciones como básicas de los hijos, ¿sí? Y con esto, concretamente, pues me refiero a que la crianza implica el cuidado, ¿verdad? La higiene, la alimentación, la educación que se va dando a los hijos. Y sucede que en ese rol tradicional pareciera que la crianza es como únicamente
establecida para las mujeres, para la maternidad. Sin embargo, el hecho de que un varón se involucre en ese tipo de actividades implica que puedas tener esa experiencia, esa vivencia, ¿no? En ocasiones hay varones que a lo mejor dicen, es que yo no sé cómo poner un pañal, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ser padres o madres? Siendo padres y madres, es decir, haciéndolos. No importa cómo pongas el pañal, lo importante es que tú tengas esa experiencia, que tú tengas esa vivencia con tus hijos, ¿sí? Ese contacto con tus hijos, ese estar allí, esos momentos que compartes con ellos, ¿no? Eso es muy importante. No es tanto como disminuir la chamba de la mamá, sino yo diría más bien ejercer ese derecho que tú tienes como varón de tener también esas experiencias, ¿sí? Si bien es cierto que las mujeres durante 9 meses, ¿verdad?, tienen como ese contacto más directo con el bebé en el vientre, eso no excluye que los padres puedan tener también ese contacto desde la presencia con los hijos, por ejemplo, ¿sí? Sucede que cuando el bebé nace, pues ya tiene 9 meses de vida. Y sin embargo, la mamá ha tenido la oportunidad de estar ya en contacto, de conocer sus movimientos, de a lo mejor percibir su calor, ¿sí? Su peso. Sin embargo, quiero decirte hoy, papá, que tú tienes la oportunidad también de vivir esa experiencia. ¿De qué manera? ¿Verdad? Muchos a lo mejor van a decir, y bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Tengo que tener un bebé en el vientre? No. Desde estar allí en la presencia. La gestación es una etapa que se debe de vivir juntos. Entonces el estar en presencia, ¿sí? En ese acompañamiento, estar desde ese acompañamiento, por ejemplo, emocional, estar allí desde esa contención emocional, es decir, esos momentos en que los hijos necesitan a lo mejor ese soporte emocional en algunos momentos de su vida, esa escucha, ese estar cerca cuando un hijo, por ejemplo, se enferma. En fin, son muchas experiencias las cuales dan la oportunidad a los padres de vivir esa paternidad más allá de un apellido, más allá de una célula, más allá de contribuir materialmente. Yo invito a los papás que no se pierdan esa oportunidad, que no se pierdan o que no renuncien a ese derecho de vivir esas experiencias que en primer lugar van a ser únicas e irrepetibles, porque a lo mejor tu hijo pues va a ir creciendo, vas a tener otros hijos, pero al menos con ese hijo va a haber momentos que no se van a repetir jamás, ¿sí? Porque tu hijo va a crecer y a lo mejor pues ya no va a usar pañales, es más, ya no le vas a poder cambiar, ¿verdad?, su ropa interior ni nada. Entonces esas experiencias son únicas y son muy importantes que se ejerzan. ¿Por qué? Porque aparte de la vivencia que vas a tener desde lo personal, también vas a propiciar el ir contribuyendo a un desarrollo integral y armónico, ¿sí?, en ese hijo. En la medida en que tú ejerzas esa paternidad de manera integral, que incluya los aspectos ya mencionados en el rol tradicional, pero que también incluye esos aspectos que tienen que ver con la crianza, con el acompañamiento emocional, con la contención emocional, con los cuidados. Eso es muy importante. No sé en qué momento de tu vida te encuentres, si eres varón, en qué etapa. Sin embargo, te quiero invitar a reflexionar un poco y sobre todo a que tú vayas como visualizando en qué momento empieza una paternidad, ¿sí? Porque también eso es un aspecto. Habrá personas que digan, bueno, es que mi hijo pues ya tiene 15 años o mi hijo
pues ya no le puedo cambiar el pañal porque ya creció, o mi hijo ya se casó, o mi hijo ya está a punto de salir de la universidad y se va a casar, ¿no? Y ya me perdí todo eso. Quiero decirte que la paternidad siempre vas a tener la oportunidad de ejercerla y va a haber opciones. ¿Por qué? Porque la paternidad inicia, el punto de partida de la paternidad inicia cuando eliges tener un hijo consciente o a lo mejor no conscientemente, ¿sí? Porque a veces, ¿verdad? El ser padre o madre sí se hace de manera muy consciente, muy planeada. Entonces, pues ahora sí que decides ser padre o ser madre. Sin embargo, hay ocasiones que pues ni te das cuenta, ¿verdad? Pasa a lo mejor un mes, 2 meses y vienes a darte cuenta que vas a ser papá o que vas a ser mamá, que vas a ser papá en este caso que estamos hablando de los papás. Entonces, en ese momento inicia la paternidad, en el momento que se da la concepción. Sería idóneo, ¿verdad?, que el momento de la concepción, ¿sí? Es decir, que se une el óvulo con el esperma, sea un momento grandioso, maravilloso, un acto de amor, de entrega y de toda esa energía positiva que genere una nueva vida. Eso es extraordinario, ¿no? Y las personas que tengan la oportunidad que así sea, pues planéenlo, háganlo, tengan ese encuentro amoroso con toda la entrega, todo el amor y la luz para que ese ser que se gesta o que se va a gestar sea un ser grandioso y de luz. Sucede que a veces a lo mejor no te diste cuenta, no fue planeado y empieza la gestación, es decir, ese proceso de 9 meses. Si no tuviste ese momento grandioso en la concepción, entonces en ese proceso de gestación puedes iniciar esa identidad de paternidad, es decir, involúcrate en ese proceso de gestación. Es muy bello escuchar a varones que dicen, pues es que resulta que estamos embarazados, ¿no? Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque no es la mujer la que está embarazada nada más, son dos que deben de ir llevando ese proceso de gestación. ¿En qué sentido o de qué manera el padre puede hacer esa iniciación en esa etapa de gestación? Pues en ese acompañamiento, en esa contención emocional a la pareja y a ese nuevo ser que ya el corazoncito por allí late en el vientre de su pareja. Yo les doy un tips por ahí a los papás que sus parejas están embarazadas. Toquen el vientre de su pareja. Háblenle a ese bebé que está allá adentro, ¿sí? Las memorias subconscientes e inconscientes quedan, aunque nosotros no nos acordemos cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, sí hay información en nuestro inconsciente, ¿sí? Y es idóneo, lo idóneo sería que durante esos 9 meses haya una gran nutrición emocional hacia ese bebé, ¿sí? Los papás toquen la pancita de mamá, háblenles, exprésenles que los esperan con amor, con entusiasmo, con muchas ilusiones. Platiquen con sus bebés si tienen nombre ya, porque luego hay papás que son bien organizados y ya tienen hasta el nombre. Háblenles por su nombre, ¿sí? Tengan esa comunicación, inicien esa paternidad en la gestación. Y bueno, si por algún motivo tú no pudiste o no puedes estar en la gestación, entonces es importante que en el día a día, ya en lo cotidiano, tú te involucres. Hace un momento les decía de la crianza, de empezar todas esas experiencias tan bellas, desde el cambio de pañal, el primer baño, ¿verdad? La cortadita de las uñas, el cabello, bueno, en fin, una serie de experiencias que puedes iniciar esa paternidad en ese día a día, en esas etapas de iniciación, por ejemplo. ¿Cuáles serían esas etapas de iniciación? Bueno,
pues a lo mejor en ese momento que el niño entra al preescolar, a la guardería, que termina su preescolar, ahorita que estamos casi en etapas ya de clausura, ¿verdad? Involúcrate en ese tipo de cosas. Ve colocando en la memoria de tu hijo todos esos recuerdos que afiancen su seguridad, que afiancen su confianza y su amor a sí mismo y a la vida, y también el amor hacia ti, ¿sí? A través de estar en todos esos momentos. Hay una serie de momentos en la vida de las personas. Puedes estar allí cuando sale de la primaria, cuando empieza a andar en bicicleta, cuando se pone los patines, sus primeras zapatillas, su primer maquillaje, su primer novio, su primera novia, su primera decepción amorosa, para que tú estés allí también. A lo mejor la entrada a la universidad, el casamiento, la graduación, qué sé yo, tantas cosas que puedes ir ejerciendo esa paternidad. Siempre va a ser importante. Sucede también, ¿verdad?, que en todas esas etapas, tanto nuestras como padres, ¿verdad?, como de nuestros hijos, en edades y circunstancias en donde podemos empezar a ejercer, en este caso, la paternidad, ustedes varones, ¿sí? En esos momentos que a lo mejor están allí tus hijos y que puedes ejercer esa paternidad, si eres un padre ya que está en una etapa, por ejemplo, de jubilación, el vivir esos acontecimientos con tus hijos, ¿sí? Todas esas experiencias con tus hijos. Los padres definitivamente no nacen, los padres se hacen en la vivencia y en la experiencia. Entonces yo los invito a que ustedes se hagan padres viviendo, ejerciendo esa paternidad de manera activa, pero sobre todo de manera integral, estando en la presencia. La próxima semana vamos a continuar hablando de esto porque es un tema que creo que tiene mucho que compartir, mucho que decir y que es importante que pues lo llevemos a la reflexión y al análisis y que también sea como una pequeña semilla que pongamos en cada uno de los corazones y en el pensamiento de los varones que ya están en ese rol de padres o bien que en su proyecto de vida lo tienen contemplado. Y bueno, queriendo compartir también algunas de las comentarios que ustedes nos mandan, sus opiniones, es muy importante para nosotros porque pues eso nos motiva. Tenemos aquí a José María Castillo, nos saluda mucho gusto que estés acompañándonos, José María Castillo. Paula Ixel, muchos saludos. Caseni Avendaño, un saludo desde Veracruz, buenas tardes, pues mucho gusto que nos vean en el puerto Jarocho, nos da mucho gusto que se vayan uniendo ya otras personas. José María, mi sueño es formar una familia y siendo padre de 2 hijos, pues qué bueno, José María, te felicito porque desde el momento en que tú estás teniendo ya como esa visión, eso te va a facilitar el que tú te vayas preparando y vayas construyendo esa identidad incluso desde ahora, así como haciendo como un esquema, ¿verdad?, de qué padre quieres ser y qué padre no quieres ser, ¿no? Carla Zamal, hola, este tema es muy importante, a veces mi marido no se cree suficiente y no ve lo mucho que hace como padre, lo importante que es para nosotros. Carla Samar, aquí quisiera comentar algo. Hay padres que a veces dicen, es que esto es de la mamá o la mamá lo hace mejor, ¿no? Esto le corresponde a la mamá y los varones no sabemos hacer esto. Quiero decirles que esto tiene un tanto que ver de manera inconsciente con esas creencias limitantes que la crianza de los hijos es exclusivamente de las mujeres, ¿sí? Entonces es como sentir esa incompetencia de yo no puedo porque aprendí que a lo mejor desde nuestras propias experiencias que nuestra crianza estuvo a cargo nada más de la mamá. Sin embargo, ahora sabemos que puede combinarse, ¿verdad? Esos aspectos
tradicionales que son innegables, que se dan, pero también agregar como esa otra contraparte que yo les mencionaba de los aspectos de presencia y de acompañamiento en diferentes aspectos, y que es muy importante. Y aquí yo quisiera darles también ahora sí, una sugerencia a las mujeres. Permitamos también que los varones se involucren, no a los comentarios de mis hijos no necesitan un padre, conmigo es suficiente, ¿sí? Dejemos esos comentarios porque únicamente reflejan a la mejor dolor, a la mejor resentimiento, y se deja de lado y se olvida el derecho y la necesidad del niño de tener una figura paterna, perdón. Eso es muy importante que como mujeres lo tengamos presentes. O a veces el decir, voy a tener un hijo, pero mi hijo no va a saber quién es su papá, porque únicamente lo que quiero es tener un hijo. Entonces, imagínense, le estamos negando esa oportunidad, sobre todo, en primera instancia, a ese hijo que tenga esa experiencia y tenga esos referentes de la figura paterna. Armando Arellano, hola, saludos a todos. Pues un saludo a Armando Arellano, gracias por seguirnos por aquí. Víctor Solís, buen tema. Bueno, nos da mucho gusto que les agrade los temas que vamos eligiendo. Yaret Cruz, y aún existen hombres que son padres de familia que no ayudan ni cambiando un pañalito, porque según ellos eso es chamba de la mamá. Si bien es cierto que hay papás, por eso yo les decía que desde la teoría se habla de ese papá que se involucra. Sin embargo, esto es un proceso y tenemos que también nosotros, todos, hombres y mujeres, contribuir a ir haciendo mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores madres, mejores seres humanos, y permitir que los padres, ¿verdad?, se involucren, porque pareciera extraño, pero así como el machismo lo fomentamos las mujeres, también las mujeres a veces fomentamos que los varones no se involucren, ¿sí? Entonces por allí atención a eso, porque es importante también permitir que los varones, ¿verdad?, paulatinamente vayan pues teniendo esa oportunidad de esas experiencias de la crianza de los hijos y el acompañamiento como más cercano a los hijos. Janet Manzanito, muchas veces juzgamos el rol de papá, pero en realidad, así como las mamás, ellos no nacen sabiendo, van aprendiendo en el camino y cometen errores como cualquiera. Yo amo a mi papá y es un ejemplo siempre. Esto es muy cierto, Janet. Las mamás, ¿no? No nacemos aprendiendo a ser mamás. Y fíjense, esto tiene que ver con cuestiones bien culturales. Es más fácil para la mamá aprender a ser mamá desde que es niña. ¿A qué juegan las niñas? A la comidita, a la mamá. ¿A qué juega el niño? ¿Sí? Así juegue con la niña la comidita. El niño es el que se va y dice, pues yo voy a jugar a que soy tu esposo y yo me voy a trabajar, ¿sí? Entonces, culturalmente existen esos estereotipos y todas esas cuestiones que hacen que dicen, bueno, es que no puedo, no sé. En una ocasión escuchaba a un amigo que es papá y dice, es que mira, por más que quiera yo ayudarla, yo no sé, yo no sé, eso es cosa de mujeres, ¿no? Le dije, no es cosa de mujeres, esto es cosa de dos, y es cuestión así como las mujeres vamos aprendiendo en la marcha. Como yo les decía, no nacemos padres o madres, nos vamos haciendo padres, vamos aprendiendo a ser padres y madres, pues sí, a veces cometiendo errores. Oscar Magaña Arellanos, saludos a mi papá Abel Magaña. Señor, pues le manda un saludo a su hijo, y eso habla que usted ha hecho pues por allí un trabajo, porque cuando un hijo se acuerda de un padre es porque hemos sembrado por allí en la memoria de ellos y en el corazón de ellos semillitas que empiezan a germinar, ¿no? A veces es triste decir, escuchar personas que dicen, de mi papá no quiero saber nada, ¿no? Es triste, ¿por qué? Porque entonces quiere decir
que quedó como ese hueco, ¿no? Como un hueco emocional que hizo que se excluya y no se quiera saber nada de la figura paterna. José María Castillo: yo en mi vida carecí de una figura paterna en mi infancia, pero sin duda debe ser un sentimiento increíble el ser padre para algunos. Efectivamente, ¿no? Aquí un punto importante, José María Castillo. A lo que tú comentas al final, dice, pero sin duda debe ser un sentimiento increíble el ser padre para algunos. Quiero decirte que a partir de ejercer la paternidad, puedes también sanar, rescatar, a lo mejor, si no físicamente y en la realidad, sí desde el sentir, desde tus sentimientos, acomodar la imagen de tu papá aunque haya estado ausente. Podemos comprender a nuestros padres mejor cuando somos padres, a nuestra madre cuando somos madres y a nuestros padres cuando somos padres. ¿Por qué? Porque no somos padres ni madres perfectos, somos seres imperfectos. Los padres y las madres somos seres humanos y los seres humanos somos seres imperfectos. Y cuando nos reconozcamos así, vamos a poder entender a la mejor cómo nuestros padres pues se equivocaron, cometieron errores y nos dieron lo que nos podían dar, lo que tenían, ¿sí? A veces era muy poco amor, muy poca presencia, porque eso es lo que aprendieron y lo que tenían. Y bueno, un saludo para Mabel Aguilar, un abrazo hasta el norte que se encuentran ellos, me da mucho gusto. Mi sobrina, que yo sé que próximamente también están en ese proceso hermoso. Saludos al papá Noé, que están pues ahora sí inaugurándose en esta bendición maravillosa de la paternidad y la maternidad. Les mando un abrazo a todos los papás, que el día domingo sea un día hermoso al lado de sus familias, de sus hijos, esperando que esto que hemos compartido hoy sirva para la reflexión y también sirva como una puerta que se abra a nuevos cambios y sobre todo a estar mejor con ustedes mismos y pues con sus hijos. Un abrazo muy grande a todos los papás, una oración para todos los que no están, pero que siguen estando en nuestro corazón, en nuestro recuerdo y en nuestra honra. Una oración al mío, que fue un padre grandioso y que en el corazón y mi pensamiento siempre está. Un abrazo a todos, buenas noches.